Hola, hoy vamos a hablar de transformadores. Nuestro objetivo es conocer los transformadores eléctricos. ¿Qué es un transformador? Bueno, un transformador es una máquina eléctrica que, basándose en los principios de inducción electromagnética, transfiere energía de un circuito eléctrico a otro. Fíjate bien, sin cambiar la frecuencia. La transferencia se lleva a cabo con el cambio de voltaje y de corriente. ¿Qué hace un transformador? Bueno, un transformador aumenta o disminuye la corriente alterna cuando es necesario. Estas máquinas ayudan a mejorar la seguridad y eficiencia de los sistemas de energía durante su distribución y regulación a través de largas distancias. ¿Hay algunos tipos de transformadores? Sí los hay, según su aplicación. Hay elevador reductor de tensión, hay transformadores variables, hay transformadores de aislamiento, de alimentación, transformadores de pulsos, diferencial de variación lineal, transformadores, por supuesto, transformadores con diodo dividido. Hay transformadores de impedancia y también los hay estabilizadores de tensión. Según su aplicación, entonces, si hablamos del elevador reductor de tensión, fíjate que son utilizados por las empresas generadoras de electricidad para, esto es lo importante, transportar a altas tensiones y que las casas puedan recibir a bajas tensiones. Los transformadores variables. Para una entrada de tensión fija, esto quiere decir voltaje, se puede variar la tensión de salida. Los de aislamiento. Estos transformadores contienen un aislamiento galvánico y se utilizan para proteger equipos que están conectados directamente a la red de distribución de energía eléctrica, claro. Los transformadores de alimentación pueden tener una o más bobinas secundarias. Incorporan un fusible término que permite proteger los equipos de sobrecargas. Los transformadores de pulsos. Bueno, estos trabajan en un régimen de pulsos. Tienen una rápida velocidad de respuesta. Se utiliza para transferir impulsos a elementos de control. Los transformadores diferencial de variación lineal son utilizados para medir desplazamientos que son lineales. Son usados en los servomecanismos para dar una retroalimentación de la posición. Transformadores con diodo dividido. Bueno, estos están compuestos por diodos repartidos por todo el bobinado, conectados en serie, que permiten proporcionar una tensión continua. Fíjate, un transformador que entrega corriente continua. Bueno, los transformadores de impedancia, encargado de adaptar antenas y líneas de transmisión. Ellos disminuyen o aumentan la impedancia. Otro de los transformadores, según su aplicación, es el estabilizador de tensión. Este funciona normalmente mientras la tensión no supere un valor nominal. Nominal significa que ese es el que debe tener. Y en caso de que la tensión supere este valor, el núcleo se satura sin dejar pasar el exceso de tensión. Protege a los equipos de sobrecargas. Oye, ¿cómo es que un núcleo se satura? ¿Me lo podrías explicar? ¿No lo sabes? Bueno, pues investígalo en internet, es un muy buen momento para hacerlo. Y cuando sepas qué es que el núcleo se satura sin dejar pasar el exceso de tensión, pues por favor nos lo dices por el WhatsApp del grupo. Bueno, voy a hablar ahorita en este momento solamente de dos tipos de transformadores de energía eléctrica. Un transformador de subida y un transformador de bajada. Fíjate, el que está a la izquierda va de un voltaje bajo a otro más alto.
¿Y cómo le hace? Bueno, es que la cantidad de espiras que tiene a mano izquierda, que voy a llamarle el primario, es menor que la cantidad de espiras del secundario. Ah, caray. A ver, vamos a ver el otro. Bueno, este va de un voltaje alto a otro más bajo. Fíjate, está al revés. Su entrada, que está a la izquierda, tiene más espiras en el primario que en el secundario. Vamos a ver de qué se trata. Oye, ¿para qué se sube el voltaje antes de las líneas de transmisión? Esto es, tenemos una compañía que genera energía eléctrica y la tiene que enviar a muchos kilómetros de distancia. Bueno, ¿por qué le sube el voltaje antes de entregarla a esa línea de transmisión? La explicación: la corriente eléctrica al pasar por un conductor tiene pérdidas por la fricción de los electrones con el material conductor, y por ello se debe enviar la menor cantidad de corriente para no tener pérdidas. Así de sencillo. Yo sé que hay pérdidas cuando van muchos electrones, bueno, pues envío menos. ¿Y cómo le hago? Como yo sé que la potencia es el voltaje por la corriente, aumento el voltaje y disminuyo la corriente y la potencia queda exactamente igual. Te lo repito, para no modificar la potencia entregada, P es igual a V por I, se incrementa el voltaje y así se disminuye la corriente. Fíjate qué fácil. Oye, ¿cómo funciona un transformador? Bueno, este es un transformador. Estamos viendo un dibujo nada más. Lo hemos tomado de una página de internet, de una película de un video, perdón, que te voy a recomendar en la próxima clase. Pero bueno, por lo pronto, el número de vueltas es N y la E es la fuerza electromotriz por vuelta. Fíjate, ES, estamos hablando del secundario. El voltaje en el secundario es igual a la fuerza electromotriz por cada vuelta por el número de vueltas del secundario. ¿De acuerdo? Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Que la cantidad de voltaje que vamos a tener en el secundario tiene que ver con el voltaje del primario. Lo hemos puesto con una V de energía, de voltaje. En la energía del primario sobre la cantidad de vueltas del primario por la cantidad de vueltas del secundario. Bueno, si lo puedo poner como lo tenemos a mano derecha, fíjate que la potencia es la misma, es V por I o E por I. Para mí es lo mismo, estamos hablando del voltaje, de la tensión. E del secundario, el voltaje del secundario, por la corriente del secundario va a ser igual al voltaje del primario por la corriente del primario. El primario lo estamos viendo a la izquierda, el secundario a la derecha. A esto le voy a llamar relación de transformación, M, y va a ser la cantidad de vueltas del primario entre la cantidad de vueltas del secundario. Déjame pensar que tengo 100 vueltas en el primario y en el secundario tengo 10. Bueno, M va a valer 10, o sea, 100 entre 10. Se trata de un transformador de bajada. Oye, ¿y si M valiera 0.5, si M valiera un medio? Bueno, quiere decir que tengo 100 vueltas en el primario y 200 en el secundario, y al hacer la división, la relación de transformación me va a decir en realidad cuál es el voltaje que voy a obtener en el secundario conociendo el voltaje del primario. Esta es la relación de transformación. Bueno, también lo podemos ver con la fórmula que está arriba a la derecha. Los voltajes del primario sobre el secundario son iguales al número de vueltas del primario
sobre el número de vueltas del secundario. Ya lo estamos viendo ahora con voltajes, no con la letra E. ¿De acuerdo? Si tienes alguna duda, por favor, exprésala para poderte ayudar. ¿Sale? Oye, ¿cuáles son las aplicaciones de los transformadores eléctricos? Fíjate que es muy probable que en todos lados donde encontremos energía eléctrica haya previamente un transformador que esté proveyendo la energía con el potencial justo. Potencial quiere decir para nosotros voltaje, claro, y corriente, porque hablamos de la potencia. Es por eso que el uso de un transformador es prácticamente universal. Lo vamos a encontrar en todos lados. Algunos de los usos más comunes de los transformadores es, por ejemplo, para distribuir energía. Es más eficiente transportar la energía con alto potencial y baja intensidad. Es por eso que se utilizan los transformadores para elevar el potencial a alta tensión. Sin embargo, en nuestros hogares tenemos corriente de baja tensión, por lo que también se necesitan transformadores para pasar de alta a media y baja tensión. También para protección de maquinaria eléctrica. En las industrias, los transformadores son muy utilizados para proteger y aislar los equipos eléctricos, controlando los pulsos de energía. También para generar altos voltajes, los transformadores son muy utilizados en el ámbito ferroviario para hacer mover las maquinarias que necesitan un alto voltaje para funcionar. Y hay muchas aplicaciones. Oye, ¿qué te llevas a casa el día de hoy? Por favor, dínoslo por el WhatsApp del grupo. Gracias.